Hola jóvenes, buenos días. Empezaremos con lo que es la última parte de nuestro tema de la radio, que prácticamente nos queda solamente un pequeño tema. Y pues nada, como podrás darte cuenta, tu examen vendrá entonces todo lo relacionado a la radio, puesto que en el primer parcial vimos lo que es em, lo relacionado a la televisión y al internet. Vimos todo esto en el examen. Eh, el encuadre, los géneros televisivos, funciones, comercial, etcétera, la narración, eh, las formas en las que se fue desarrollando la televisión a lo largo del tiempo, los encuadres, el long shot, medium shot, close up, etcétera. Y pues nada, en nuestro segundo parcial entonces comprenderá lo que es todo lo relacionado a la radio desde el origen, antecedentes, principales o pioneros de la radio. Vendrá lo que es la radiodifusión en nuestro país, algunos personajes, vendrá la situación actual, obviamente, el guión, los elementos y hasta lo que veamos el día de hoy. Cuando te diga hasta acá viene tu examen, es entonces hasta ahí donde vas a estudiar para tu examen de la próxima semana. Igual este video nos alcanza para ver una parte de lo que es la radio y otra parte de nuestro siguiente tema, ¿vale? Pero bueno, te dejaré igual algunas actividades y espero que nos dé tiempo para realizar todas ellas, ¿va? Empezamos entonces con lo que es la estructura, obviamente, de la radio, siguiendo el tema anterior, como te había mencionado. Estructura. Aquí veremos cuáles son los elementos que se utilizan para crear lo que es un programa de radio, ¿sale? En primer lugar, y por obviedad, se utiliza lo que es la palabra o la voz, ¿sale? Estos dos elementos los vamos a definir cada uno de ellos porque usualmente tendemos a confundirlos y no son lo mismo, ¿sale? Empezamos con lo que es la palabra. Definiremos la palabra como el elemento más importante de la radio. Muestra el carácter, la intención, entonación y utilizándola de manera correcta capta la atención del público, ¿sale? No es lo mismo decir, hola, buenas tardes, vamos a empezar con la clase de hoy, que empezar con un tono un poco más llamativo o empezar un programa de radio, que es a lo que ellos se dedican, no pueden ver qué gestos está haciendo la persona, entonces debe de imprimirle ciertas características en la palabra para que estos puedan ser escuchados y recibidos de manera adecuada, ¿sale? Entonces, la palabra es la que va a lograr atrapar la atención del público. Y la voz se define como el sonido que produce el aire expelido por los pulmones al hacer vibrar las cuerdas vocales. En este caso, si nosotros observamos la anatomía de la voz en una persona, como podemos ver en esta imagen, así es como se produce lo que es el sonido o la voz. Lo que sucede es que el aire que está en nuestros pulmones, que están por acá abajo, la tráquea, etcétera, lo que sucede es que al momento de que nosotros sacamos aire, si te das cuenta, cada que hablas te quedas sin aire, entonces tienes que volver a cargar. Esto es porque es el aire el que está pasando a través de lo que es la laringe, y en la laringe, esta parte de aquí, se encuentra lo que son las cuerdas vocales, que son como pequeños hilitos o filamentos, los cuales vibran y
sacan ya lo que es la voz. ¿Okay? Entonces, así es como vamos a definir la palabra. El elemento más importante de la radio muestra el carácter, intención, entonación y con ella se logra captar lo que es la atención del público. Es lo que decimos y la voz es el cómo lo decimos, ¿sale? Que es el sonido prácticamente. Las cualidades de la voz deben de ser de manera muy específica, como te mencionaba hace rato. No es lo mismo decir algo de manera como con el mismo tono de voz todo el tiempo, lo cual generaría aburrimiento, que estarlo diciendo con los diferentes cambios de voz. Entonces, a esos les vamos a denominar cualidades de la voz. La primera cualidad de la voz es la intensidad. Y como características depende del volumen y cantidad de aire. No es lo mismo hablar así, que no imagino que ni siquiera me estás escuchando, que hablar de una manera un poco más fuerte, ¿sale? Entonces, eso es la intensidad, muestra lo que es volumen y cantidad de aire. La intensidad en la voz también nos va a mostrar lo que es el estado de ánimo. Cuando una persona está triste, usualmente habla muy bajito, casi arrastra las palabras, casi no se le entiende. En cambio, cuando está alegre, habla mucho, tiene un tono de voz mucho más claro, etc. Entonces muestra el estado de ánimo. Cuando está enojado, grita. Entonces muestra el estado de ánimo. Le da importancia a lo que se desea expresar. Por ejemplo, si vas a dar una noticia muy importante, hasta como que pones la voz un poco más seria, ¿no? Como más formal. Y a través de la intensidad distinguimos las palabras entre sí. Por ejemplo, si yo digo de y este de, ¿sale? Dile que te dé el teléfono. Ella viajó de Miami a Cancún, por ejemplo, ¿sale? Entonces son aspectos que logra diferenciar a través de lo que es la intensidad. El siguiente elemento es el tono. Los tonos son los sonidos graves o agudos. Algunas personas tenemos la voz un poco más grave y otras las tienen un poquito más débil o más aguda, ¿sale? Los hombres usualmente igual tienen un tono de voz mucho más grueso que las mujeres. Entonces, esto va a variar tanto entre hombres como entre mujeres. Inclusive hay algunos hombres que tienen la voz un poco más delgadita, ¿sale? Y usualmente identificamos a los hombres como un tono de voz un tanto más grueso. Depende de la rapidez de la vibración de las cuerdas vocales, es decir, no es algo que dependa de nosotros realmente, sino depende de qué tan rápido vibre esta parte en nuestro cuerpo. Según el tono va a variar el significado del mensaje, ¿sale? No es lo mismo que te diga cállate, que te diga cállate, así como con un tono un poco más agresivo, ¿sale? Entonces va a darle un significado diferente a lo que se trata de decir. Como tercer elemento tenemos lo que es el timbre. El timbre es el sonido reconocible de cada ser humano. Por ejemplo, cuando te habla tu mamá, ya sabes, habló mi mamá. Cuando habla tu hermano, habló tu hermano. Cada uno tiene una forma específica o un tono específico para hablar. Es un sonido particular de cada persona. Es producido, como siguiente punto, por distintos accesorios, por llamarlos de alguna manera, que serían la lengua, los labios, los pulmones, el estómago, etcétera. ¿Sale? Entonces, el timbre depende de todos estos elementos, no solamente de las cuerdas vocales, sino también de lo que es la lengua, labios, pulmones, etcétera, lo que te acabo de mencionar, ¿vale? En relación al cuarto elemento, que es la cantidad, la vamos a definir como la duración de un sonido emitido, es decir, qué tanto puedes pronunciar una palabra. Por ejemplo, los cronistas de deportes, cuando mencionan gol, algunos tienen la facultad
tener una cantidad enorme o una duración extensa de ese sonido. En cambio, hay otros que es un poco más corto. Entonces, la cantidad es la duración del sonido emitido y depende del aire de una persona. El quinto elemento es el mensaje de la voz. Aquí en el mensaje de la voz es el sonido que nosotros realizamos acompañados de otros elementos como la música, los efectos sonoros, y el sonido. No es lo mismo, por ejemplo, que una persona esté dando una nota o algo por el estilo y que todo esté en silencio, a que esté dando, por ejemplo, una nota un tanto alegre y de fondo tenga algún tipo de música, ¿vale? Entonces, el mensaje de la voz va a depender de lo que se esté diciendo y del sonido que esté de fondo para ese, para ese mensaje. Si estás dando, por ejemplo, una nota alegre, obviamente la música va a ser alegre. Si estás dando una nota triste, pues no vas a poner una música alegre, ¿verdad? Un reggaetón o electrónica o algo por el estilo. Entonces, varía en relación a los elementos que lo acompañan. Esto es en relación a las cualidades de la voz. El primero eran, por llamarlo de alguna manera, inciso A, que eran todos estos. Y el segundo inciso ya entrarían los elementos como la música. La música tiene 4 funciones de manera muy específica. La primera de esas funciones es una función descriptiva. Ve tomando tus apuntes completos porque luego en el examen no sabes ni qué onda. La música descriptiva es aquella que se va a encargar de colocar los elementos que el locutor esté diciendo. Por ejemplo, si el locutor está hablando de, pues hoy va a ser un día lluvioso, con truenos, etcétera, la música descriptiva van a hacer esos tonos o esos elementos que van a reafirmar lo que el locutor esté diciendo. Va a tener también una función narrativa que hace referencia a que cuando el locutor cuenta algo, le dé mayor énfasis. Esto es prácticamente sonidos, ¿sale? La lluvia, un trueno, etcétera. Esta ya son más situaciones como música, como una pista completa. Va a tener una función rítmica haciendo alusión a la movilidad, lo que te mencionaba hace rato. Si es algo alegre, entonces vas a poner algo con ritmo, algo movido. Y va a tener una función expresiva para tratar de acentuar los sentimientos que se estén dando. Alegría, tristeza, enojo, rencor, odio, cualquier tipo de emoción que se te venga a la mente. Dentro de la música existen 2 elementos específicos, lo que es el ruido y el silencio. Si nosotros buscamos una definición en Google de qué es la música, te va a decir que es la combinación perfecta o la combinación exacta entre ruido y silencio. Entonces, estos son los 2 elementos principales de la música. Vamos a definir el ruido como un sonido inarticulado y confuso, más o menos fuerte, o como todo aquello que perturba. Esos 2 son los 2 conceptos que vamos a tener de lo que es el ruido, ¿sale? Algo que no tiene un significado específico, mientras que el silencio proviene del latín, una lengua antigua,
del latín silentum, que es la falta momentánea de la palabra, ruido o música. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una pista, esta usualmente viene de esta forma, que prácticamente se asemeja a los sonidos del corazón. ¿Por qué? Ruido, silencio, que es una línea completa, ruido, silencio, etc. Entonces, así es como se compone la música de manera general. Te mencionaba que te iba a dejar una pequeña actividad, la cual será la siguiente. Tenemos este eh, pequeño boceto, por llamarlo de alguna manera, acerca de cómo se realiza una tarjeta detallada de un programa radiofónico. Mencionamos los datos generales. Vas a checar en una estación de radio de aquí de Tulancingo, vas a tener un poco de tiempo para realizarlo, más o menos unos 20 minutos, 25, que me imagino que es lo que se tarda en realizar lo que es el video, y vas a poner el nombre de la estación y el eslogan. ¿Vale? El eslogan es una frase identificativa de la estación de radio. ¿Vale? Te iba a decir algunos, pero me imagino que la mayoría va a ser de Ultra o de alguna o de la NQ, que son los más comunes acá. Entonces vas a identificar cuál es el nombre de la estación y cuál es el eslogan que utiliza. ¿Vale? El eslogan, te reitero, es como una frase célebre o una frase específica de esa estación de radio, como podría ser de Sabritas, a que no puedes comer solo una. Es una frase que identifica, en este caso, a la estación de radio. En el perfil te menciona aquí qué es lo que, a qué se dedica o qué es lo que toca esa estación de radio. Pop, rock, reggaetón, banda, etcétera. ¿Cuál es el público al que va enfocado? Más o menos vas a tratar de identificar este aspecto. ¿Cuáles son las siglas de la estación de radio? La frecuencia, es decir, si es AM, FM y qué numerito es el que marca la radio. Y cuál es el logotipo. Vas a descargar una imagen, vas a copiarla, a imprimirla y la vas a pegar en tu libreta de la estación de radio, ¿sale? Entonces, esa es tu actividad para el resto de la clase. Trata de hacerlo lo mejor posible, escucha un ratito la radio, eh, y nos estamos leyendo por WhatsApp por cualquier duda para checar igual lo que es tu actividad. Si no la terminas, ya sabes que la debes terminar de tarea, pero aún así trata de terminarla en esta hora de nuestra clase, puesto que hasta acaba de venir nuestro examen en la próxima semana, ¿vale? Nos estamos leyendo entonces y realizas tu actividad y tus apuntes completos.